6 del 1 al 8. Hoy continuamos con nuestra serie de enseñanzas Anímate, esfuérzate y edifiquemos. Y esta es la octava de ellas. Y el título para hoy es Edifiquemos nuestra vida. Edifiquemos nuestra vida. Basado en Isaías 6 del 1 al 8. Esa canción que entonábamos hace unos momentos va muy relacionada con lo que tiene que ver este texto, donde hay un reconocimiento de Dios en adoración, de decir Él es grande, que su gloria llenó todo, el humo llenó el templo, pero también tiene algo que Él dice: creo en lo que harás en mí. A veces no creemos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, y a veces sinceramente pensamos, no, ya yo estoy muerto, no hay nada que se pueda hacer por mí. Pero la gracia de Dios salvadora nos limpia, nos llama. Hemos sido escogidos por su gracia salvadora. Y este texto va a mostrarlo. Y dice así la palabra del Señor, versión del Peregrino. El año de la muerte del rey Uzías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso. El borde de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines erguidos con 6 alas cada uno. Con 2 se cubrían el rostro. Con 2 alas se cubrían el cuerpo. Con 2 alas volaban y se gritaban el uno al otro: Santo, 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 el Señor Todopoderoso. La tierra está llena de su gloria. Y temblando los umbrales de las puertas al clamor de su voz, y el templo estaba lleno de humo. Yo dije: ¡ay de mí! Estoy perdido. Yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, he visto con mis ojos al Rey y Señor Todopoderoso. Y voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en la mano que había retirado del altar con unas tenazas. Lo aplicó a mi boca y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado. Entonces escuché la voz del Señor que decía: ¿a quién mandaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Contesté: aquí estoy, mándame. Allá dice: heme aquí, envíame a mí. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que deseas hablarnos esta mañana. Y pedimos que conforme a lo que tú tienes que decirnos, se haga, amado Padre Celestial. En el nombre de Jesús, amén. Bien, amados hermanos, esto que se narra aquí es una visión. No fue que Isaías realmente le pasó eso. Lo primero que hay que entender del texto, algunos dicen: no, es que él fue traspuesto allá y pasó. No. Esto aquí se narra una visión. Y el profeta lo tuvo en medio de un momento crucial para su vida. ¿Cuándo fue? Cuando murió el rey Uzías. Él lo describe. Ahora, la visión que tuvo el profeta tiene como propósito mostrar su llamado, pero mostrar que muchas veces uno quiere servir a Dios, pero para servir a Dios se necesita primero estar limpio y que Dios haya hecho un trabajo de santificación en nosotros, nos haya limpiado. Ahora yo les pido que miremos eso en el texto. Lo vamos a ver con un cuidado más detenido. Ahora, cuando la Biblia se nos narra acerca de los llamados, siempre hay una constante. Dios lo hace para encomendar una misión. Es decir, el llamado o la vocación que uno tiene, el llamado, lo que Dios te dice, siempre va con una misión. Es decir, están íntimamente relacionados. La misión la tenemos por la palabra, es
ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, etc. Que su iglesia se extienda. Y el llamado es personal. Cada quien en el cuerpo de Cristo, dice Pedro, somos piedras vivas y nos edificamos los unos a los otros. Entonces hay una vocación o llamado y hay una misión que ha trazado Dios a través de su palabra. El llamado o la vocación obviamente provienen de Dios y es un regalo o un don que Él ha dado. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con ese don? Aquí lo que se va a mostrar es que ese Dios santo, sublime, excelso, perfecto, poderoso, ese Dios tan grande y que se ve en santidad y que la expresión que Él tuvo que decir es, estoy muerto. Al verlo, lo que se va a notar es que el propósito de esa santidad no es matarnos. Es que reconozcamos, sí, que Él es santo, 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 pero que el amor de Él es tan grande, su gracia tan preciosa y perdonadora, que nos limpia. Y nos limpia porque Él quiere. Y punto, sin tanta cosa. Eso es lo que vamos a trabajar hoy. Porque si fuera por Él, por su santidad, todos estaríamos aquí destruidos. No existiera más nada. Pero por su gracia, que es lo que se expresa en el texto, como haciendo una anticipación de lo que pasaría en Jesús, sucede en esta visión de Isaías. Yo le hago una pregunta, ¿quién aquí tiene deseo de servir al Señor en este 2018? Amén. Sí, de seguro todos. El próximo martes, este que viene aquí, usted y yo tenemos la oportunidad de hacerlo. Tenemos un seminario que es discípulos que hacen discípulos y vamos a trabajar una estrategia con Satura Colombia. ¿A quiénes necesitamos? Todo el que quiera hacerlo. Si es nuevo, no hay problema. Si es antiguo, no hay problema. Si cree que puede, venga. Si cree que no puede, pero vino, venga. Y de seguro que va a poder. Así sea con 2, 3, 4 personas, trabajamos. Ahora, si vienen todos, mejor. Pero vamos a hacer lo que dice la palabra. Ahora, tal vez tú no tengas idea cuál es tu lugar en el cuerpo de Cristo. Tal vez te estés preguntando, ¿a qué me ha llamado Dios? El texto de hoy es revelador para eso, porque nos va a invitar a responder al llamado de Dios, a la vocación de parte de Él, a edificar nuestras vidas para poder edificar a otros, a poder decir, heme aquí, envíame a mí, sin que se lo diga otra persona. Isaías lo primero que nos dice es que tuvo la visión en el momento en que murió el rey Uzías. Y fue un rey que reinó por más de 50 años. Hasta que el orgullo se le subió a la cabeza y narra segunda del libro de Crónicas, capítulo 26, que por su soberbia, por querer hacer a lo que no estaba llamado, en vez de hacer sus funciones de rey, quiso hacer de sacerdote y terminó con lepra y así murió. Así que lo que vamos a ver es, para poder decir, heme aquí, envíame a mí, heme aquí, estoy dispuesto, es necesario santificarse. Es necesario dejar que Dios nos limpie. Así que la ruta de trabajo que vamos a ver hoy es la visión que tuvo, su reacción, la gracia de Dios y su disposición. Visión, la reacción, su gracia y su disposición. 4 cosas: la visión, la reacción, la gracia y su disposición. Lo primero, ¿qué es lo primero? Eso, la visión. Vamos bien. Lo primero que se nos narra aquí desde el versículo 1 es que hay una visión impresionante de la santidad de Dios.
Y hay una canción de Stanislao Marino, yo no sé si ustedes han escuchado alguna vez ese cantante, que dice: Señor, rompe las cadenas, bendice a tu pueblo, Señor. Y en un pedazo de esa canción dice: Señor, no hay quien te vea y viva. Claro, Marino quiere expresar que cuando uno ve la gloria de Dios, así como Isaías, que está y reconoce que su presencia es santa, uno dice: ¿yo cómo puedo estar aquí delante de Él? Cuando Moisés bajó de recibir las instrucciones de Dios petrificadas, tuvo que ponerse un velo. Y las personas que estaban alrededor no le podían mirar, tampoco resistían. Hay un texto que muestra cuando se inauguró el templo, el tabernáculo, cómo la gloria de Dios descendió y la gente se asustó. Entonces, era costumbre leer, si usted mira el Antiguo Testamento, entender que cuando estaba la presencia de Dios, había que tener reverencia, había que tener cuidado. Tanto así que el pueblo de Israel sacralizó eso a tal punto que decía: el que no hay quien lo vea y viva. El paso que vamos a dar hacia el Nuevo Testamento es que en Jesús podemos acercarnos libremente al trono de la gracia, sin que tengamos que morir así físicamente. Y es tan precioso eso, que en medio de una humanidad que estamos envueltos en pecado, si nos arrepentimos de todo corazón, Dios es fiel y justo para perdonarnos, lavarnos de toda maldad. Voy a continuar, me desvío un poquito, continúo con la visión. La visión que se muestra es extraordinariamente poderosa. Está en medio del templo, es decir, se nos describe la omnipotencia, la grandeza de Dios. Ahora, ¿cómo sabe que eso se describe? Porque ahí dice que el borde de la falda de Dios, haciendo esa comparación tan preciosa como esos reyes, el dobladillo, si usted tiene un jean, un pantalón, mire el ruedo, bueno, esa cosita, eso que tiene ahí en el borde, eso llenaba todo el templo. ¿Qué tan grande sería? Que solo el ruedo, el dobladillo, el borde era capaz de inundarlo todo. Entonces, lo primero que se quiere recalcar en la visión, antes que el llamado de Isaías, es la santidad de Dios. Y es el atributo que se repite 3 veces. Un superlativo. Como decir, Él es santísimo. O sea, no hay otro como Él. Y lo primero que se ve en la visión es eso, la grandeza, la inmensidad de Dios. No hay ningún rey en este mundo, no hay ningún rey, ni existirá otro como Él. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta de este texto. No hay otro como Él. Su grandeza inunda todo. Siempre nos quedaremos cortos para expresar palabras de adoración hacia Él, para expresar cuán grande es Él, cuán poderoso, inescrutables son sus mandamientos. Muestra la palabra que Él, el estrado de sus pies, ¿qué es? ¿Cuál es el estrado? ¿Dónde pone los pies Él? En la tierra. Hay otro texto que muestra que si Él pusiera la palma de la mano y tomasen todo el agua del planeta y la vaciaran, quedaba ahí como una gota y cabe más. Entonces la gloria de Dios es grande. Lo primero que quiere resaltar Isaías es que nuestro Dios no es cualquier Dios, es el único. Que nuestro Rey es como ningún otro. No vamos a encontrar a otro rey tan poderoso, otro rey tan sublime, tan santo, tan perfecto.
Ahora, lo que asusta aquí es lo que hablan de su atributo. Era costumbre para el pueblo entender que la santidad de Dios, alguien que estuviera ahí presente, iba a morir. Iba a morir, y menos mal que aquí fue una visión. Eso es lo primero que aparece. Aparecen también lo de los querubines. Y los querubines se describen como de esos ángeles más poderosos, guerreros. Y lo interesante es que con lo poderoso que son, lo único que hacen es tienen los ojos tapados, tienen el cuerpo tapado, todo. Lo único que tienen descubierto que es la boca para decir santo, santo, santo. Es decir, la imagen que nos muestra, la visión que se nos muestra es la gloria de Dios, la santidad de Él. ¿Te has mirado en el espejo de la palabra alguna vez? ¿Te has comparado en el espejo de la palabra y has notado tu pecado al leerla? ¿O Dios te ha redarguido a través de ella al mirarte en ese espejo, como diría Santiago? Este texto lo que quiere mostrar es la grandeza, la gloria y la santidad de Dios. Y lo único que puede hacer es la reacción que tiene este señor. Segundo, la reacción. Lo primero que fue la visión. Vamos bien. Lo segundo es la reacción. Acuérdese, reacción. El contexto de los primeros 5 capítulos nos van a dejar ver algo interesante. Los primeros 5 capítulos se muestra el oficio del profeta. Es decir, ya el profetismo ha entrado en acción en la vida de Isaías. Pero ¿cómo ha entrado en acción? Él ha dicho: ¡ay del impío! Mal le irá, porque según las obras de su mano le será pagado. ¿A quién está señalando Isaías? Al pueblo, al impío, ustedes. Otro texto de los 5 capítulos antes dice: ¡ay de los que se juntan en las casas y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo! ¡Ay de los que los que invaden territorio o se lo roban! ¡Ay de los que buscan un notario para que le registre una tierra que no es de él! Eso es lo que está diciendo en Costeñol. Algo que pasó aquí en todo, desde el Carmen de Bolívar, por todos lados. Hay de los que invaden las playas y se quedan con ellas. ¿Cierto? Otro, y dice: habitaréis vosotros solos en medio de la tierra. Es decir, hay de los que se apoderan de toda la tierra y dejan al campesino sin nada. Se puede hacer ese transporte a esta época. Bien, ¿a quién está señalando aquí? Nuevamente, al pueblo, a los que están ahí. Está señalando a los que hacen eso. Y sigue otro: hay de los que se levantan de mañana temprano para emborracharse y que están así hasta la noche, hasta que el vino los enciende. ¿A quién está señalando? ¿Al mismo? No. Bien. Una ñapa más. Voy a darle una ñapa más de lo que ha dicho él en los 5 capítulos anteriores. ¡ay de los que traen iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyundas de carreta! Los cuales dice: vengan ya, apresúrese su obra, y veamos, acérquense, y vengan al consejo del Santo de Israel para lo que lo sepamos. Los que lo hacen hipócritamente es lo que quiere decir. Es decir, lo que dice: vamos a la iglesia, pero por debajo hacen lo que se les da la gana. Y dice: hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos, o los que son sabios en su propia opinión, de los que son prudentes delante de sí mismo. Hay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebida. No estoy criticando a los barman, solo he leído eso.
los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. ¿Se parece este texto a esta época? Bien, vamos con la reacción de él. Los primeros 5 capítulos él está señalando a todo el mundo. Ahora, el capítulo 6 parece la introducción del libro. Yo al principio dije, oye, ¿será que se habrán equivocado y los redactores de Isaías y lo pusieron en 5, no debería ir en el 1? No, no se equivocaron. Lo que pasa es que hay una intencionalidad. Primero él empieza señalándole a cada uno el pecado que estaban haciendo. Pero luego viene la visión. Y lo primero que hace Dios es mostrarle su santidad. Y la reacción al ver la santidad de Dios es: ¡ay de mí! Ya no es ¡ay de ti! ¡Ay del pueblo! ¡Ay de mí! Porque somos fáciles para decir ¡ay del otro! Porque somos fáciles para señalar, como en esos 5 primeros capítulos. Somos ligeros para hablar. Pero aquí el ¡ay! No es para el pueblo, no es para los que beben, no es para los que hurtan, los que hacen toda clase de locura. Es ¡ay de mí! Y no les dice como ellos, a usted le irá mal o algo así. ¡Ay de mí que soy muerto! Porque se dio cuenta que él estaba igual o peor. Y así es la palabra. Al ver la santidad de Dios, cuando Dios nos redarguye, entendemos que estamos cargados de pecado y que definitivamente no podemos estar de pie delante de Él. Ahí está en el versículo 5, capítulo 6. ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. El ver la visión, contemplar la santidad de Dios, nos dé a ver lo pecadores que somos, nos dé a ver el estado que tenemos, nos dé a ver nuestro interior. Y les decía, Santiago alude a la palabra como el espejo de nuestras vidas, el espejo de nuestra alma. Cuando te acercas a la palabra, ¿Dios te habla? ¿O simplemente te acercas para cumplir un ritual devocional? ¿Para qué te acercas a la palabra del Señor? Es cómodo y es fácil hablar de otros. Es sencillo mirar los defectos de los demás. Es muy fácil mirar la viga en el ojo ajeno. Pero es más difícil ver la torre Eiffel que hay en nuestro ojo. Sí, porque vemos viga en otro y en nosotros. O los demás tienen una cosita chiquita y nosotros tenemos los rascacielos de Dubái en los ojos. Y los colombianos sí que somos ligeros para emitir juicios. Estos días por las redes sociales hay más política que quién sabe qué y comentarios de toda clase y nadie confirma las noticias. La misma foto aparece el presidente actual con no sé quién, pero en la misma no es él, sino el expresidente. Y en la misma no, es otro, es un candidato. Y en todo el mundo hablando del otro, de no sé qué. Es una locura. Y como creyentes, estamos pensando que la cuestión se arregla hablando y diciendo, es que esto es así. Ay, amados. Por lo menos hay un grupo que se ha puesto a limpiar la publicidad de toda esa gente. Esto se hace actuando. Esto se hace orando, pidiéndole al Señor dirección. Señor, ¿dónde quieres que yo trabaje? Y haciendo, algún día de aquí pueden salir personas capacitadas para vivir en santidad e influenciar políticamente, pero no para que un pastor, una pastora, algo es.
Oye, entonces que la vocación, el llamado cambia de un momento a otro. No es irrevocable el llamado, no lo dice la palabra. Amados, aquí el profeta lo único que dice, ay de mí. Así que esta mañana no digamos, ay de ti, sino, ay de mí que soy muerto, ay de mí. Y culpamos a la oligarquía muchas veces, a los ricos, a Odebrecht, a los Nules y a otros apellidos famosos. A los narcos los culpamos por la corrupción, a los grupos armados los culpamos, pero no miramos que hay corrupción en robar lápices, en quedarse con un lapicero y no devolverlo intencionalmente. Eso también es corrupción. No notamos que hay corrupción también, por ejemplo, en un matrimonio. Esto es un ejemplo hipotético. Te ponen, quieres colaborar y servir las presas. Te ponen. Y entonces, cuando vienen tus amigos, vamos a echarte 2 chuletas. Viene alguien que no conoce, aquí esta tiene gordito, vamos a darle gordito. Eso también es corrupción. Hacer preferencia de otro. Miren, es muy fácil. Entonces, vemos lo que hacen ellos, pero no somos capaces de entender que la corrupción se está dando en todos los niveles. Hermanos, como creyentes necesitamos vivir en santidad. Cuando Isaías vio la gloria de Dios, al entrar en contacto con el Dios vivo, se vio a sí mismo como pecador. Y dijo, soy de labios inmundos. Todo lo confiado que él estuvo para señalar a otro en los 5 primeros capítulos, en el 6º se acaba. Ya en el 6º no puede decir más nada, sino ay de mí. Entonces tenemos primero la visión. Segundo, la reacción. Tercero, la gracia. La gracia, versículo 6 dice, y voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Y esto es lo interesante. La reacción de Isaías fue, estoy muerto. No fue decir, ay Dios mío, perdóname. No, pero implícitamente tuvo que haber arrepentimiento en él. Reconoció, estoy muerto, yo no puedo estar aquí. Y la gracia salvadora de Dios, tan atrayente, tan envolvente, lo único que hace es enviar un serafín con un carbón del altar, lo pasa por su boca y le dice, se ha quitado tu culpa y eres limpio de tu pecado. Y ese es el Dios que te ha llamado. Cristo nos ha llamado. Cristo nos ha escogido. Y Él nos ha lavado con su preciosa sangre. Él fue el Cordero de Dios que quitó el pecado de toda la humanidad. Es el Cordero que aparece en Apocalipsis, el único digno de desatar los sellos y abrirlos porque fue inmolado, dice la palabra. Él es el único que puede abrirlos y es el único que puede lavarlos. Esa es la gracia de Dios. A veces ni siquiera estamos caminando por la calle, algunos han caminado y se ha acercado una persona y le ha compartido el Señor y el Espíritu le ha convencido de pecado, de justicia y de juicio y ha llegado al nuevo nacimiento. Cuando el amor llega así de esa manera, bueno, ahí te das cuenta. Y ahí se dio cuenta Isaías, se lo digo, estás limpio de la culpa y de pecado. Tu culpa es quitada. Y eso fue la obra que hizo Cristo en la cruz. Dijo, consumado es. Se llevó todo
todo pecado de toda generación, de toda época que habíamos cometido. Por eso estamos limpios. Y para quitarnos otras preocupaciones, colocó: abogado tenemos en Cristo si hemos pecado. La invitación esta mañana es a que te dejes abrazar por su gracia. Hoy no has tenido de pronto una visión, pero está aquí la palabra de Dios. Mejor aún que una visión. Es la misma palabra de Dios. Hoy no sé cómo estás reaccionando. Si vas a decir: ay de mí. O aún sigues con la idea de: ay de los demás, porque yo sí estoy bien. Entonces necesitas un buen encuentro con Dios. A veces somos capaces de decir: yo estoy perfecto y no hay nada en mí. Yo recuerdo una vez, voy a contar esta anécdota, no voy a decir quién, pero hace tiempo estuve en una reunión, hace muchos años. Estaban todos los jovencitos, adolescentes, y llegó un pastor y nos dice esto: les puedo asegurar, así a toda la juventud, estaba hablando de santidad, que yo jamás he pecado. A mí eso yo dije: no, ya, paren. Estaba mi hermano, estábamos varios, todos, y nos fuimos. Yo dije: ya, todo estaba bien. Y yo: vámonos. Nos fuimos. Y es que está loco. ¿Cómo así? El único que no tuvo pecado fue Cristo. Y con todo y eso cargó todos los pecados. Entonces dejémonos hoy, por su gracia salvadora, ser limpios. Cristo te ha estado buscando. Cristo te ha estado llamando. No te resistas a su maravillosa gracia. No te resistas. Y seguirá luchando hasta que te tenga acá. Por eso no te has perdido, porque te sigue llamando. Y te lo digo, pronto aquí lo digo a manera grupal, pero permite que sea individual. Dios no te va a dejar. Dios te sigue llamando. Trata de huir, pero te seguirá llamando. No te va a escapar, para que puedas cumplir la vocación y el llamado, para que estés con Él. Qué precioso, ¿verdad? Lo único que resiste Dios es un corazón soberbio, pero un corazón que está humillado, eso lo abraza tan bellamente. Entonces, eso es lo que desea hacer el Señor. Y ahora, a mí me llama la atención lo que viene después. Ya tenemos la... Segundo, la reacción. Tercero, y ahora que viene, la disposición. Sí, ve, háganlo así, ve. Primero está la visión. Luego, pónganle así su reacción para que quede un su. Mire, la visión, su reacción, la gracia, su disposición. Y así le queda más didáctico. La su. Entonces, ahí lo tienen. Versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Esto a mí me sorprende todavía más. O sea, tan precioso es el amor de Dios, que como si estuviera Él conversando entre sí, es como, el martes yo les decía, es como cuando mi mamá me dice: ay, esas pizzas de tocino sí son sabrosas. A mí me queda claro qué es lo que ella quiere. O dice: ay, hace rato no pruebo un pescado. Ojalá, ya, falta que diga el nombre. Ve y cómpramelo. Eso es lo único que falta. Bueno, de esa manera lo hace. Bueno, yo no sé cuántos las mamás le hacen eso. Toda mamá tiene los N eso. Hasta los padres. Entonces, aquí lo que se nota es: ¿a quién enviaré?
la suelta así en el aire. Y como si estuvieran juntos así en una mesita, sentados y hablando. ¿Y quién irá por nosotros? Y este hombre, agradecido por la obra de Dios, lo único que dice es: heme aquí, envíame a mí. La única forma para poder decir: heme aquí, Señor, estoy a tu disposición, es haber tenido un encuentro con Dios, haber sido limpiados por su sangre para poder llevar su gloria. Porque si no, andaremos juzgando, diciendo: ay de ti, tú eres, apártate, pecador, escoria de no sé qué. No. Necesitamos tener un encuentro con Dios para entender que su gracia salvadora quiere llevar a todo hombre al arrepentimiento, quiere salvar toda la humanidad. De eso se trata el texto. Es tan hermoso que la disposición, yo no sé, esta composición de esos 8 versículos son preciosas. Porque la disposición que hay ahí, su disposición es: Dios hace una pregunta al aire en conjunto e Isaías es movido por Dios porque fue perdonado. Y yo me pregunto, ¿qué tal que él no hubiese recibido el perdón antes? ¿Qué hubiese hecho? ¿Cómo hubiese terminado de tratar a la gente? Es como si yo fuese a enseñar una materia que no sé. Es como tratar de expresar algo a lo cual no estoy preparado. Y él aprendió que con la misma vara que miden, es medido. El Nuevo Testamento nos deja ver eso, que hay que medir con misericordia. Eso es lo precioso. Pero también me llama la atención la disposición. Su disposición tiene algo precioso y es, él no preguntó, ¿y a dónde es que hay que ir a hacer el mandado? No, heme aquí, envíame a mí. Y nosotros a veces, ay, Señor, yo quiero ir, yo quiero hacer tu obra, pero que no sea de ujier, pero que no sea de pastor, pero que no sea tampoco de servidor, pero que tampoco sea con los niños, con los jóvenes menos. No sé cantar, pero la alabanza se ve chévere. Amados, para no errar en el blanco, necesitamos tener un encuentro con Dios. Si no tenemos un encuentro con Dios, no va a haber compasión en nuestro corazón. Si no hay un encuentro con Dios, no vamos a poder mirar a los perdidos y sentir lo que sintió el Señor, que eran como ovejas dispersas sin pastor. Y no vamos a unirnos y decir: oye, yo soy uno de esos obreros para la mies. A mí me sorprende cuando Jesús les dice: oren para que hayan obreros, como indirecta. Y ustedes son los obreros. Léalo bien, ese texto parece como que no entienden, como cuando le digo al grupo de sabios de la ley: escudriñen la escritura, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio a mí. Sí, Jesús solía hacer eso. Hoy el Señor no nos está hablando indirectamente, creo que nos está hablando directamente. Si no hemos tenido un encuentro con Dios, si no reconocemos su santidad, si no dejamos recibir su gracia, no la recibimos, no podremos servirle. Y si le servimos sin compasión, sin su amor, erraremos en el blanco. Errar en el blanco es la palabra que se usa, una de las que se usa para describir el pecado. Estaríamos pecando. Que el Señor nos ayude con esto. Bien, algo para finalizar. Y son los versículos que siguen.
No lo iba a leer, pero quiero aprovecharlo porque hay algo interesante. Y esto es para que tengan el contexto completo. De pronto alguno en casa dice, yo quiero leer y de pronto dice, pero ¿cómo así? Si los primeros se ve todo bueno porque lo limpió, pero ahora viene un pedazo de destrucción. Vamos a leerlo y lo comento. Dice, él replicó, anda y dile a este pueblo, escuchen con sus oídos, pero sin entender. Miren con sus ojos, pero sin comprender. Entorpece el corazón de ese pueblo, endurece su oído, ciega sus ojos, que sus ojos vean, que sus ojos no vean, que sus oídos no oigan, que su corazón no entienda, que no se convierta y sane. Pregunté, ¿hasta cuándo, Señor? Y me contestó, hasta que se desmoronen las ciudades despobladas y las casas deshabitadas y queden los campos desolados. Y aunque quede en él 1 de cada 10, de nuevo será barrido, como la encina o el roble que al cortarlos solo dejan un tronco. Eso se oye desolador, pero el último pedacito. Este tronco será semilla santa. No tomemos literalmente lo que dice ahí. Tomémoslo en el género profético lo que quiere decir. Si no, pensaríamos que sería que Dios bromea con algo tan serio como es la voluntad humana y que Dios es el que dice, sí, voy a endurecerte ya. No, es como el ejemplo con Faraón. En la Biblia, cuando hablan de este tipo de cosas, de decir, y voy a endurecer, normalmente es porque la persona ya ha endurecido su corazón. Y entonces, como una figura literaria que hiperboliza la decisión de esa persona, le dice, sí, con que no quieres hacerme caso, bien, que se endurezca todo tu corazón para que veas las consecuencias de las decisiones que tomaste. Entonces, las sentencias como endurecer su oído, cerrar sus ojos, que su corazón no entienda, no son otra cosa que la constatación de realidades que ya se han estado dando en la persona. Para que usted no diga que Dios está coartando la decisión. No, es eso. Recuerden, estamos ante una manera profética de decir las cosas. Y no olvidemos que en el Antiguo Testamento siempre se atribuye todo a la obra de Dios, incluso la obstinación. Amados hermanos, ¿por qué está eso pegado a la vocación de Isaías? Porque nos deja ver que cuando hemos tenido un encuentro con Él, ¿cierto? Lo primero es su visión y que hemos reaccionado diciendo, no merezco esto, yo estoy muerto, y que por su gracia nos ha limpiado y que tenemos una disposición para hacerlo, a veces las cosas no salen como queremos. Es decir, que Dios nos haya llamado, por ejemplo, te llamó a pastorear, te llamó de misionero al África, no significa que vayas a ver multitudes convertidas al Señor. A veces no. Y esto fue para que Isaías se bajara de la nube. Claro, está en una nube altísima. Esto es para que Isaías entienda que a veces las cosas no salen como uno quiere. Que a veces el pueblo no va a atender la voz porque ha tomado una decisión de endurecerse. Hoy estamos en un tiempo donde Dios por su gracia está llamando. ¿Y qué mejor momento que este para compartirle a nuestra familia? Para mostrar el amor de Jesús a los que no conocen allá afuera. Ayer hubo evangelismo, tuvieron los jóvenes en el campestre. Fue precioso. De pronto no están aquí los que se invitaron, pero sigamos orando.
la reunión que vamos a tener el martes y miércoles de 7 a 9, de discípulos que hacen discípulos, busca ese objetivo. Que nosotros sirvamos a Dios limpios, pero que seamos discípulos que hacen discípulos. Porque este mundo necesita gente transformada por el amor de Dios, por su gracia perdonadora, para mostrar perdón a otros. Afuera hay mucha gente que no ha recibido un abrazo. Afuera hay mucha gente que no ha recibido una palabra de amor, de perdón. Afuera hay gente que no ha sido exhortada por llevar una vida que no debe. Y estamos llamados a ir con la palabra para que se salven. El que cree en el unigénito tiene la vida, y el que no cree ya ha sido condenado.